Voy a invitarles a que podamos abrir la palabra. Hoy vamos a continuar con una enseñanza que ya habíamos comenzado hace un par de domingos, amén. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a tener en mano la espada que Dios nos ha dado y vamos a correr a través de la palabra, amén. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Vamos a continuar nuestra enseñanza que habíamos titulado La llave para acceder al tesoro. Y estábamos aprendiendo los nombres del Señor. Amén. A medida que avanzamos en las Escrituras, vamos a ver un nombre con el que la mayoría de la gente lo conoce a Dios, ¿sí? Un nombre bien familiar, un nombre bien famoso. Amén, así es. Aproximadamente como 6,519 veces se nombra este nombre en el Antiguo Testamento. Amén. Y estamos hablando del nombre Jehová. Amén. ¿Cuántos de nosotros ya conocíamos el nombre de Dios? Amén. Todos. Jehová. Nosotros, si hacemos memoria de lo que habíamos hablado hace un par de semanas, habíamos hablado de Elohim, ¿sí? Elohim como Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, del cielo y la tierra, ¿sí? Como el Dios creador. Entonces, cuando hablamos del Dios Elohim, que es el mismo Dios, pero que tiene varias facetas o varios nombres, habíamos dicho que Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros, ¿sí? Y Dios se revela a través de sus nombres. Uno de sus nombres es Elohim, ¿sí? Y ese nombre manifiesta su poder, su presencia, la destreza que Él tiene, ¿sí? Al crear todas las cosas. Pero ahora vamos a ver que el nombre de Jehová nos va a hablar de su persona, amén, de su carácter. Elohim era una faceta de Dios con la que creó todo el universo, amén. Pero Jehová es la faceta que Dios utiliza para relacionarse con su creación. Amén. Jehová significa el Señor todopoderoso que se relaciona con su creación. Y para eso vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Éxodo capítulo 33. En hebreo este nombre simplemente eran 4 consonantes, ¿sí? Que no se podía pronunciar. La Y, H, W y H, ¿sí? Pero no se podía pronunciar.
Es por eso que los estudiosos en esta materia trataron de vocalizar de la manera correcta o más o menos similar como Yahvé. ¿Sí? Y Jehová nace de la unión del nombre de estas 4 consonantes unidas con el nombre Adonai, que significa mi Señor. Amén. De ahí es de donde viene Jehová. Vámonos a Éxodo capítulo 33. Miren cómo Jehová, Dios, se relaciona con su creación. ¿Sí? Capítulo 33 del versículo 11 al 15 dice, y hablaba, dice Jehová, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí. Fíjense cómo Moisés habla con el Señor, para que vean que Jehová es el Dios que se relaciona con su pueblo. Miren cómo Moisés habla, le dice, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira cómo Moisés le hablaba a Dios y le decía, este es tu pueblo. ¿Sí? Y él le dijo, Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Fíjense cómo Moisés tenía esta intimidad tan cercana con el Señor que podía hablarle de tú. Tú me has dicho, Señor, este es tu pueblo, Señor, ¿verdad? Pero más allá de eso, nosotros vamos a ver que Moisés anhelaba más su presencia, ¿sí? Quería experimentar más de su presencia. Y eso es algo que nosotros necesitamos anhelar hoy en día. Amén. Más de su presencia, más de esa intimidad con la que tenían los antiguos en la palabra, ¿sí? Moisés, Abraham, nuestro padre. Amén. Fíjense que Moisés tenía esta intimidad con el Señor que sin Moisés haber estado en la creación, Dios le reveló de qué manera creó Dios todas las cosas. Por eso es que Moisés empieza el libro de Génesis y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y siguió hasta concluir el relato de Génesis. Moisés no estaba en el principio, pero Dios le reveló. Amén. Dios quiere revelarse, amados, a cada uno de nosotros. Sí. Él quiere revelarse. Él quiere mostrarte cosas que tal vez tú nunca soñaste, tal vez nunca pensaste, pero que están en el propósito y en los planes del Señor para tu vida. Amén. Dios anhela esto. Amén. Fíjense que en Génesis capítulo 1:1, vemos a Dios como Elohim haciendo su creación, ¿verdad? Porque dice, en el principio creó Dios, y ese Dios en hebreo es Elohim. Amén. Pero a partir de Génesis capítulo 2, desde el versículo 4,
vamos a ver que Jehová empieza a interactuar con su creación, O sea que en el principio se nos muestra como Elohim, pero a partir del capítulo 2 se nos presenta este nuevo nombre, Jehová. ¿Sí? Y vamos a verlo en Génesis capítulo 2, versículo 7. Fíjense cómo el Señor Jehová interactúa con su creación. Versículo 7 dice, entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y sigue, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se dan cuenta cómo Dios empezó a interactuar con su creación? Amén. Por eso dice, y Jehová Dios habló, y Jehová Dios tomó, ¿sí? Y Jehová Dios hizo, y Jehová Dios mandó, porque este nombre quiere relacionarse, Dios en su nombre relacionarse con su creación. Amén. Amén. Fíjense, Dios, Jehová Dios es perfecto. Amén. Él es inmutable, dice. Él no cambia. Amén. Pero no sé si alguna vez usted o tú has escuchado has escuchado decir, no, pero si Dios cambia de opinión. O sea, Él no es... tú lees la Biblia y tú te vas a dar cuenta que algunas cosas dice el Señor y después se arrepiente. No sé si alguna vez te has encontrado con personas que conocen la Biblia, pero no conocen el espíritu de la palabra. Por eso es que nosotros oramos y le decimos, Señor, revélame el espíritu de tu palabra. Amén. Por ejemplo, uno de esos versículos con los que alguna vez alguien te ha debido decir, fíjate, Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque había tanta maldad. Pero cuando nosotros vamos a los libros originales, en este caso a Hebreo, nosotros vamos a ver que ese arrepentimiento o se arrepintió significa nakam, esa palabra que significa un dolor profundo. O sea, cuando Dios vio que en la humanidad había tanta maldad en la humanidad, dice que Él sintió ese dolor profundo en su ser, ¿sí? Pero más allá de eso, fíjense lo que la palabra misma dice. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Hebreos, el Nuevo Testamento, Hebreos 13:8 también dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre y por los siglos. Amén. Te voy a explicar de una manera que tú me puedas entender mejor, para que si tú en algún momento te encuentras con una persona y te dice, ay no, pero si Dios cambia. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Sé que Él es el Padre de las luces. Y te voy a poner este ejemplo. Dios es inmutable, Dios no cambia. Amén. Quiero que eso se nos quede grabado. Lo que Él dice, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Fíjate, Dios creó las estrellas, creó el sol, creó la luna, ¿verdad? Dios creó el sol, pero la fuente del sol es Dios mismo, es el Padre de las luces, dice la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos al sol, que es inmutable, porque fíjense, desde que fue creado el sol hasta el día de hoy, no ha cambiado la intensidad de su fuerza, ¿sí? Ni de la luz. El sol se mantiene inmutable, ¿sí? No se mueve, está ahí miles y miles de años, tal y cual como Dios lo ha formado. Pero, ¿saben qué ocurre? A veces nosotros en la tierra experimentamos la oscuridad, ¿sí? Cuando viene la noche. Pero eso querrá decir que Dios ha menguado en la luz que Él tiene. No, porque el sol sigue siendo el mismo, inmutable. Pero ¿saben qué pasa? Por el sistema solar que nosotros tenemos y porque la Tierra está en una rotación, ¿sí?, del día, hay un momento que una parte de la Tierra se aleja del Sol, ¿sí?, al momento de rotar. Entonces, cuando está del otro lado, se convierte o experimentamos lo que es la sombra, ¿sí? Lo mismo ocurre, amado, con el Señor. Dios es inmutable. Pero cuando el ser humano se aparta, empieza a tener o a percibir esa oscuridad, esa sombra, ¿sí? Pero Dios no ha cambiado. Somos nosotros quienes a veces nos apartamos y empezamos a experimentar las cosas negativas porque nosotros hemos dado esos giros. Amén. Pero Dios permanece fiel. Amén. Fiel. Él es quien es y sigue siendo por toda la eternidad. Amén. La Biblia nos dice, por ejemplo, hay un pasaje cuando Jehová quiso destruir Nínive, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque la maldad era tanta que dijo, yo voy a destruir Nínive. Y a veces alguien dice, ve, se arrepintió y no lo destruyó. Pero Dios es inmutable. Lo que pasó es que Nínive se arrepintió. Amén. Y cuando estaba lejos, se volvió a acercar. Y Dios perdonó. Por eso es que segunda de Crónicas 7:14 nos habla, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dice, yo perdonaré. Amén. Y sanaré su tierra. Dios es inmutable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora quiero que nosotros analicemos algo, porque yo quiero entrar a lo que Jehová realmente significa. Amén. Piensa por un momento lo que puede pasar cuando la verdad sobre el carácter y la persona de Dios mismo es distorsionada o desaparece por completo. Fíjense, quiero que nos vayamos todos a Génesis capítulo 3.
Génesis capítulo 3. El versículo 1, Dios sigue revelando como el Señor Jehová Elohim, como Dios creador, como el Señor. ¿Sí? Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Sí? La palabra hasta ahí nos sigue hablando de Jehová Dios. O sea, Jehová el Señor como creador. Amén. Pero fíjense, cuando Satanás habla con la mujer a través de la serpiente, omite el nombre Jehová. Vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Dice, estamos en el 1. Dice, todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente está hablando, y le dice, con que Dios os ha dicho. No le dijo, con que Jehová Dios, ¿verdad? Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. ¿Qué pasa? Satanás empieza a hablar con la mujer y omite el nombre que se relaciona con su creación, Jehová. ¿Y saben por qué quiero tocar este punto? Porque Satanás, amado, no le interesa a él que creas o no en un Dios creador todopoderoso. Satanás está interesado en que tú no tengas una relación personal con el Señor. ¿Sí? A él no le interesa, no le importa que tú asistas a la iglesia o tengas un poquito de religión y que tú creas en el Dios creador de todo el universo y que tú hables a tus compañeros de trabajo, sí, existe un Dios creador. No le interesa a Satanás. Satanás está interesado en que tú no tengas una relación con ese Dios. Por eso es que nosotros vemos en Génesis, miren qué astuta la serpiente, la engaña a la mujer, pero no le habla de un Dios que quiere relacionarse contigo. Amén. Y hoy en día pasa esto, amados. ¿Sí? A veces, hace poco yo escuchaba a una persona hablándome de un joven que no quería tener una relación con el Señor. Que yo decía, no, yo no quiero hacerlo a Jesucristo, mi Señor, pero yo creo en un Dios. Yo sé que Él es Dios, que Él es creador, que Dios conoce mi corazón, yo oro a Dios. ¿Se dan cuenta? El enemigo quiere frustrar esta relación. Amén.
Fíjense lo que Apocalipsis 12, versículo 9 dice. Y fue lanzado, dice, fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, dice, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es el que quiere engañarnos, amados. Engañó astutamente a Eva. Amén. Y saben, porque dice que Satanás sabe cómo ingeniarse. Si se dan cuenta, a veces nosotros escuchamos a algunas personas y aún nosotros mismos podemos caer en algún engaño, porque podemos nosotros hablar medias verdades. ¿Una media verdad será verdad o será mentira? Mentira. Voy a poner un ejemplo. Si una persona le dice a alguien y le dice, tú necesitas una Biblia, tú puedes prestarte de alguien alguna. ¿Sí? Y sin embargo, después de un tiempo tú te encuentras con la persona y la persona te dice, yo te he ofrecido una Biblia, porque yo te dije, tú necesitas una Biblia y yo puedo prestarte una Biblia. ¿Ahí hay una verdad? Sí, media verdad, que hay una necesidad, ¿verdad?, de una Biblia. Pero jamás le dijo a la persona, yo te voy a prestar la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo puede agarrar una verdad y trastornarla? Y puede ocasionar pleitos, y puede ocasionar contiendas. Porque en este caso, en este ejemplo, la persona puede decirle, pero tú no has querido una Biblia, yo te ofrecí una Biblia y tú no querías. Y la otra persona va a decir, pero no, tú me dijiste, préstate una, no me dijiste. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo envuelve? Amén. Nosotros tenemos que tener discernimiento y aún tenemos que decir, Señor, ayúdanos a hablar siempre la verdad. Amén. Fíjense lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está hablando Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Dios quiere revelarse, amado, a tu vida como Jehová, porque quiere relacionarse contigo. Amén. Quiere relacionarse contigo. Pero tú te podrás hacer la pregunta, ¿pero qué tiene que ver Jehová si mi salvación depende de Jesucristo, verdad? Porque la palabra dice, recibe a Jesucristo en tu corazón y serás salvo. Cree con tu corazón y confiesa con tu boca y serás salvo, ¿verdad? Pero ¿saben qué, amados? Quiero leer algunos versículos porque Jehová que hablaba en el Antiguo Testamento es Jesucristo mismo. Amén. Y vamos a comprobarlo. Quiero que vayamos Éxodo 33. Versículo 11. Solo voy a leer algunas partecitas para poder alcanzar con el mensaje. Dice,
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, dice, ¿no? Como habla cualquiera a su compañero, ¿verdad? Éxodo 33, 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Jehová está hablando con Moisés. Versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. ¿Quién estaba hablando? Jehová, dice, con Moisés. Pero fíjense lo que dice Jesús en Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 18 dice Jesús, a Dios nadie le vio jamás, dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces tú te preguntarás, pero ¿cómo es eso? Si yo acabo de leer en Éxodo que Moisés hablaba con Jehová Dios cara a cara. Y más todavía, porque Dios hablaba también, fíjense en Números capítulo 12, dice, versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, dice, y no por figuras. Amén. Y verá mi gloria. Wow. Entonces, ¿quién es el que hablaba con Moisés? Juan capítulo 5, versículo 37 dice Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿quién era el que hablaba con Moisés? La palabra Jehová o Señor en el Antiguo Testamento, amados, hace referencia al Señor Jesucristo antes de venir aquí a la tierra. Amén. Antes de venir aquí a la tierra. Fíjense, Jesucristo Dios mismo existió desde siempre. Amén. Y pasó esto, y les voy a contar esta historia chiquita porque me gusta y lo leí en un librito para niños. Dice que habían dos niños que estaban jugando en la tierra y vieron a unas hormigas, ¿no? Y las hormigas estaban yendo por un despeñadero, así. Y dice que los niños estaban ahí y le decían a las hormigas, no, hormiguita, vete por allá, no por aquí, vete por allá, ¿no? Porque te vas a morir. Y las hormigas seguían y seguían y seguían. Y los dos niños decían, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y seguían hablándole a las hormigas para que no vayan por ese camino, ¿verdad? Y uno de ellos dice, si solo pudiese transformarme en una hormiga, pensó para sí mismo, yo podría ir con ellos y hablar su lenguaje, el lenguaje hormiguesco. Entonces podría decirles que corren peligro si siguen por ese camino y podría mostrarles el camino que les va a llevar a un lugar seguro.
pero tendría que ser uno de ellos para que me pudiesen ver y me pudiesen oír y me pudiesen comprender. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, Jesucristo mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Él vino. Jehová vino como Jesús, Jesucristo, a decirnos, este es el camino. Amén. 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía o acompañaba, y la roca era Cristo. Amén. Aleluya. Cristo, Jehová, que hablaba con su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y así como Jesucristo mismo se presentó a Moisés, como habló, y nosotros leíamos en nuestro primer versículo en Éxodo 3, cuando Moisés le preguntó, ¿y qué les diré al pueblo de Israel? ¿Que quién me está enviando? Y Jehová le dijo, yo soy el que soy. Diles que te envían. Amén. De la misma manera, Moisés, dice, pudo ver su gloria en aquel tiempo, porque el yo soy es Jesucristo mismo. Amén. Como se presentó a Moisés, de la misma manera Jesucristo dice, Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo quiere tener una relación íntima contigo. No permitas al enemigo que te distraiga. Amén. No permitas al enemigo que te engañe como Eva fue engañada. Jesucristo quiere tener una relación íntima contigo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 20 dice, porque en Él, dice, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por
esto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Dios desea tener esa intimidad contigo, que tú lo puedas conocer. Pero saben, esa palabra conocer es como una unión íntima, porque esa palabra es la misma que se nombra cuando dicen, y Adán conoció a Eva, o Abraham conoció a Sara. No está hablando de un conocer, hola, ¿qué tal? Gusto de conocerte. No, está hablando de una relación íntima. Adán conoció a Eva y nació Abel, Caín. A ese tipo de relación, de intimidad. Amén. De intimidad. Quiero que nos vayamos a Juan capítulo 15. Ya vamos a concluir el mensaje, pero quiero que podamos entender qué relación íntima es la que el Señor desea con cada uno de nosotros. Amén. Porque Jehová, Jesucristo mismo, vino para esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros, dice, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado, dice, fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Versículo 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios quiere revelarse. Jehová quiere revelarse a tu vida. Amén. Él, ¿saben qué quiere, amados? Que nosotros lleguemos a un momento de decir, de que ya no seamos así como ellos, siervos. Porque el siervo, ¿qué hace? Obedece, ¿verdad?, al amo. ¿Sí? ¿Saben? Yo escuchaba y decía, wow, Señor, yo quiero esto. Porque se acuerdan que yo en algún momento les decía, yo hablo con el Espíritu Santo cuando estoy en casa, en todo momento estoy, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que haga? Hasta cuando estoy cocinando, ¿verdad? Que yo les conté, les decía, Señor, ¿pongo más pimienta o más comino? ¿Qué hago? O sea, ¿sí? Y siempre estoy en esa comunión y preguntándole al Señor. Y aún para hacer algo, diremos, una decisión más grande, le digo, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga? Señor, ¿tomo este trabajo o no? ¿Este trabajo va a ser de bendición para mi casa o no? ¿No? Y ese tipo de preguntas. Pero ¿saben qué aprendí mientras yo hacía esta enseñanza? Que Dios quiere ser tu amigo. Que nosotros pasemos de ser
siervos, porque el siervo obedece un mandato, ¿verdad? El siervo cumple la tarea, ¿sí? El siervo es movido por la obediencia y la responsabilidad. O sea, dice, yo tengo que hacer esto, porque a mí me han mandado a hacer esto. Voy a hacerlo, porque tengo que hacer. Y a veces nosotros obedecemos así la palabra. El Señor me ha dicho esto y yo, ok, voy a obedecer. Pero ¿saben qué quiere el Señor? Que seamos sus amigos. Porque el amigo es movido por amor. ¿Tú tienes buenos amigos? ¿O tú tienes una mejor amiga o un mejor amigo? A veces yo decía, mi mejor amiga es mi mamá. O mis papás, porque ahí les cuento todo lo que me pasa y les digo, porque sé que ellos quieren lo mejor para mí. Porque si tú eres amigo de alguien, tú vas a querer lo mejor para él. Porque conoces sus pensamientos, sus emociones, y tú, por el amor que le tienes, no vas a obrar con malicia porque amas a ese amigo, ¿verdad? Dios quiere que pases de ser siervo a ser su amigo. Que pases de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A decirle, Señor, voy a usar la libertad que tengo para elegir lo que yo quiera hacer, pero sabiendo que lo que yo haga estará alineado con tus deseos de tu corazón. Dios quiere que lo conozcamos tanto, que conozcamos sus pensamientos, sus emociones, que podamos decir, Señor, yo voy a hacer esto en la libertad que Dios me ha dado, porque sé que esto te agrada a ti, Señor. ¿Sabes cómo yo entendí esto? Con el ejemplo que alguien puso, que decía, cuando mi niña era pequeñita, o mi niña pequeña, todo me pregunta, porque los niños son así, ¿no? Papá, ¿puedo hacer esto? Papá, ¿está bien que esto yo haga? Papá, ¿esto puedo hacer? O mamá, ¿puedo hacer? Hago esto, levanto esto, digo esto. Y ese papá decía, pero yo anhelo que cuando mi niña crezca, ella pueda obrar en libertad porque me conoce lo que me agrada y lo que me desagrada. Amén. Dios quiere que lo conozcamos de esa manera, como la iglesia primitiva lo conocía. Porque la iglesia decía en Hechos, el Espíritu Santo y nosotros creemos que sería de esta forma. ¿Cuánta comunión? ¿Cuánta intimidad? Amén. Dios quiere que conozcas tan profundamente sus pensamientos y sus emociones que puedas elegir las cosas sabiendo lo que es agradable para Él. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos dé de su gracia, que nos llene de ese deseo y anhelo ferviente de poderlo conocer. Amén. Voy a terminar con palabra del Señor, amén, antes de hacer una oración. Romanos capítulo 8. Quiero que todos nos vayamos a Romanos capítulo 8. Atesora esta palabra y quédate con esto, porque Dios te ama, porque Dios nos ama, porque Él quiere todo lo mejor para cada uno de nosotros, amén. Romanos 8, versículo 28, dice la palabra.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo algunas, amados, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a invitarte a que te pongas de pie.